y de las consecuencias jurídicas. Hicimos también el análisis de dos artículos. ¿Qué artículos fueron los que vimos? ¿Se recuerdan? El 1492 del Código Civil. No escuché muy bien. 1942 del Código Civil. 1942 del Código Civil. ¿Y cuál era el artículo que habíamos hecho el análisis en los conceptos jurídicos? 1820. 1820. Entonces aquí dijimos que también habían ¿qué? Habían relaciones, habían situaciones y existen, también acciones, que al final las acciones se vienen a convertir ¿en qué? En el predicado. Pero si hablamos de predicado, tenemos que tener claro también que hay sujetos jurídicos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como juristas en el caso de los juicios? Verificar su validez o invalidez. Nos interesa únicamente establecer la validez o invalidez del juicio jurídico. ¿Ya? Si no se busca la validez o invalidez, estamos hablando de juicios ordinarios, de juicios comunes. Y la verdad es de que no podemos hacer por un lado la lógica jurídica pura. No podemos hacer por un lado la lógica jurídica formal, pero realmente no la podemos hacer a un lado, pero lo que nosotros perseguimos como juristas es la validez o invalidez de un juicio. Porque obviamente después del juicio vamos a arribar ¿a dónde? Pregunto, ¿a dónde vamos a arribar? Al razonamiento lógico. ¿Cuál es nuestra meta? El razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico. ¿Y qué vamos a buscar en el razonamiento jurídico también? Pues obviamente la validez e invalidez de ese razonamiento jurídico. Lástima que no son presenciales. Las clases les cuento que se avanza más. Aquí vamos más despacio. Hay que explicar más detenidamente. Porque si no les compartiría resoluciones de amparos, de apelaciones, de casaciones, en donde podríamos de alguna manera hacer el análisis. No sé si ustedes ya vieron los ejercicios en el trabajo que elaboraron. Sí, licenciado. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Pregunto, ¿a alguno le fue mal con el trabajo? ¿Lograron entregar todos a tiempo? ¿Cumplieron con las instrucciones que se les proporcionaron? Yo les pregunto porque a última hora todavía andaban algunos por ahí. Por ahí andaban algunos corriendo. Yo sé que todos tienen ocupaciones y son bien diferentes. Pero espero que a todos les haya dado tiempo. ¿Cuándo fue la fecha límite para entregar ese trabajo? El domingo 16. Domingo 16 de abril. ¿Hasta qué hora? 12 de la noche. 11:49.
¿Quién dijo 11:49? Yolik. Hasta Roxana. las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Para ser específicos. Bueno. Entonces, el trabajo, entonces ahora me toca a mí que ir revisando, ver si no alguien me pretendió sorprender en cuanto a que no agotó el contenido, a que solo hizo la carátula, a que solo mandó el archivo. Eso ya es cuestión mía. Y ahí se recuerdan que ustedes van a tener una semana de exámenes posterior a mi examen, en donde no vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo la clase. Pero sí yo voy a tener la oportunidad de poder verificar, ir verificando los trabajos. Ya corrieron ustedes, entonces ahora las carreras, ¿quién las va a tener? Su servidor. Bueno, volviendo a la temática. Cerremos el paréntesis, volviendo a la temática. Ya analizamos también este artículo 111 de la Constitución, pregunto. No, Aún no. Aún no lo hemos analizado, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Dijimos. La validez o invalidez. Validez o invalidez. Yo les dije que no nos interesaba si era pecado, si violentaba una norma moral, ética, sino que si era verdadero o si era falso el juicio. Es esto lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, aquí dice: el hombre es mortal. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Es un juicio ordinario o es un juicio jurídico? Ordinario. Ordinario. Un juicio ordinario. Dijimos aquí también, este ejemplo ya lo vimos, la causa fundamental del aumento de los índices de criminalidad por hurto y robo radica en el desempleo y su empleo de una gran masa de la población urbana. ¿Qué tipo de juicio dijimos que era este? Ordinario. Ordinario. Y aquí nos vamos a ya hacer el análisis de una norma. Análisis, ¿cómo se llama el análisis de una norma? Pues la misma palabra lo dice. Análisis normativo. Ese es el concepto. Y nos refiere específicamente al artículo 111 de la Constitución de la República, que menciona es falso. Dice: la norma prescribe la obligación de registrar los contratos de compraventa es verdadera. Pregunto, ¿hay obligación de registrar los contratos de compraventa? ¿Hay obligación de registrar los contratos de compraventa? No, licenciado. Muchos creen que es obligación del notario. La obligación del notario es extender el testimonio de la escritura pública. Obviamente, verificar que se cubran los impuestos. Pero después, ¿quién es el obligado a registrarlo? El comprador, ¿no? El notario, no. ¿Quién? El comprador, si le conviene a sus intereses, obviamente, ¿verdad?
Entonces, ¿es falso o es verdadero? Si hablamos del notario, es falso. Sigamos. Ya que las normas solamente podemos predicar su carácter de válidas, ¿ok? O inválidas. O inválidas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de normas? Morales, éticas. Jurídicas. Jurídicas. ¿Por qué no debemos basarnos en una pretensión de verdad o de falsedad? Pregunto. Porque no es un juicio ordinario. Es un juicio jurídico. Y ahí únicamente lo que nos interesa, vuelve a repetir aquí. La validez o invalidez. La validez o invalidez. No sé qué pasó aquí, pero fíjense que se disminuyó el tamaño. No sé cómo lo puedo agrandar. ¿Se mira bien ahí en su pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Licenciado, ahí se ve bien. Vale. Entonces tenemos que tener claro que vamos detrás de ¿qué? La validez o invalidez. Validez o invalidez de un juicio. Y aquí menciona, asimismo es un criterio de validez de una norma la ausencia de contradicciones en sentido lógico formal. Esto es la congruencia interna con preceptos de otras leyes. ¿Se recuerdan que yo les dije que habían contradicciones entre normas? Si hubiera contradicciones entre normas, si habláramos en derecho penal, ¿en qué sentido deberíamos interpretar esa norma? Indubio pro En reo. el sentido más favorable ¿a quién? Al reo. El indubio pro reo. La duda favorece ¿a quién? Al reo. Y si fuera en el caso de materia laboral, ¿en qué sentido? Que favorezca al trabajador. Indubio pro En el operario. indubio pro Operario. operario. ¿Ya? Nosotros los que andamos inmersos en el universo jurídico, sabemos de que vamos a encontrar errores en las normas. Vamos a encontrar contradicciones en las normas. Y entonces, lo que tenemos que saber es cuál norma es la que va a aplicar al caso concreto. Quiere decir que una norma va a ser excluida de su aplicación y otra efectivamente va a casar perfectamente. Va a haber una subsunción entre el caso concreto y la norma jurídica que corresponda a ese caso concreto, ¿verdad? Ya les dije que vamos a estar llenos de conceptos, de definiciones, de juicios jurídicos. Pero tenemos que tener claro que el fin principal de todo esto es que producto del análisis jurídico, del análisis normativo, pues podamos arribar ¿a dónde? Al razonamiento jurídico. Como quien dice, esa es la copa. Ese es el trofeo
más grande que nosotros los juristas podemos obtener. Aquí menciona otro artículo. Aquí podría decir, ¿qué otra palabra aprendimos? Verbigracia. Verbigracia. Como ejemplo de normas contradictorias en forma externa y por consiguiente inválidas. ¿Por qué son inválidas? Porque son normas contradictorias. Porque una norma va a dejar de aplicarse al caso concreto. Por eso es inválida. Y aquí nos manda un artículo. ¿Artículo qué? 4 de la Ley de la Defensa de las Instituciones Democráticas, que preceptúa que serán penados con 2 años de prisión correccional. ¿Quiénes? Los individuos que hagan circular folletos, carteles, grabaciones, etcétera, que propugnen en Guatemala el establecimiento de entidades comunistas. Ahí hay un artículo. Pero hay otro artículo aquí, que es el 65 constitucional, que garantiza que la libertad de emisión de pensamiento sin previa censura. Aquí está fácil. ¿Cuál es la norma que va a quedar inválida? El artículo 4 de la Ley de la Defensa de las Instituciones. El artículo 4. Está sencillo. ¿Por qué está sencillo, Ari? ¿Qué? Porque una norma inferior no puede contraer la Constitución, que es la máxima. Ahí. ¿Pero qué pasa si fueran del mismo cuerpo legal? Ahí sí favorece. Entonces ahí el análisis jurídico tendría que ser más profundo. Y con base en ese análisis profundo se va a determinar la invalidez de una norma, la exclusión de una norma jurídica. Para eso nos va a servir el análisis jurídico. No solo para identificar si hay juicios, si hay relaciones. Como ejemplo de contradicciones internas podemos citar el artículo 111 constitucional, el cual establece el trabajo es una obligación social y toda persona tiene el derecho a él. Pregunto, ¿el trabajo es una obligación social? ¿Y toda persona tiene derecho al trabajo? Sí, a la segunda y no a la primera. ¿Y no a la primera? ¿Es una obligación social? Sí, es una obligación social. ¿Y toda persona tiene derecho a él? Sí tiene derecho. Pero aquí dice, es una obligación social. Y toda persona, dice aquí, tiene derecho. Pregunto, ¿los derechos son obligatorios? No. ¿Los derechos son obligatorios? Un derecho siempre está acompañado de una obligación. Pero pregunto, ¿son obligatorios? No. ¿Son de carácter coercitivo? ¿Usted ejercite su derecho? ¿Usted tiene derecho? Ahorita el 25 de junio, ¿va a tener derecho a qué? A votar. Un examen. A votar. ¿Tiene obligación de ir a votar? No. No. ¿Lo pueden sancionar si no va a votar? Es más, No. es más, en Guatemala somos minoría los que elegimos.
Es un derecho subjetivo que si uno quiere va, si no, no. Es un derecho subjetivo. Pero ¿cómo logró determinar eso, Ari? ¿Qué hizo usted? Análisis jurídico. Análisis jurídico. ¿A qué conclusión arribó, Ari? Que la obligación no es, o al revés, ¿no? No es o sea, que si uno quiere puede hacerlo, si no, no es una obligación. Que el derecho no es una obligación. ¿Cómo se llama eso a lo que se arribó? El razonamiento. Razonamiento jurídico. Razonamiento jurídico. ¿Es válido o es inválido? Válido. ¿Qué fue lo que determinó cuando se dijo que no era una obligación? La validez. ¿O qué? O invalidez. Pero sigamos, no nos vayamos como quien dice con lo primero que se nos va a ocurrir. Y aquí dice, la vagancia es punible. ¿Es punible la vagancia? No, licenciado. No. ¿Será que en algún momento histórico de nuestro país fue punible? Sí, fue punible, licenciado. Incluso hasta existió una ley relacionada con la vagancia. ¿Alguien sabe en el tiempo de qué presidente? Justo Rufino Navarro. Ubico. Jorge Ubico. Ubico Castañeda. Ubico. Sí. Jorge Ubico Castañeda. Mi general. ¿Y en qué? ¿Y qué les hacían a los vagos en ese tiempo? Nos mandaban a trabajar, a arreglar Trabajo carreteras. forzoso. Trabajo forzoso. ¿Y a dónde especialmente? Arreglar carreteras. Carreteras. Vías de Arreglar carreteras. Yo creo que eso sería bueno todavía, fíjense. Les digo que se me ha ocurrido. Les digo que se me ha ocurrido a veces, ¿verdad? Pero como ahora por todo se quejan, ¿verdad? Yo pienso que debería de existir una norma jurídica donde obligue a la documentación obligatoria de la persona. ¿Por qué? Porque hay muchos delincuentes que ni DPI tienen. Punto de tesis. Ya tienen, por ejemplo, la mayoría de edad, pero nunca lo han ido a sacar. Entonces son invisibles. Mientras los que ya tenemos licencia de conducir, aparte que estamos enrolados en el RENAP, estamos enrolados en el sistema, ¿qué? AFIS. Licenciado, una pregunta. Pero no al momento de nacer no los registran en el RENAP. Lo registran, pero cuando lo registran, no registran las inspecciones dactilares. Cierto. Pero con Entonces, eso no aparece registro cuando son detenidos por la policía. pero hasta cuando son detenidos. Ok. Por si quieren obtener una medida. Y les cuento que hace muchos años mi paisano me llamó para que le resolviera un caso. Porque dice que él no podía ni sacar un crédito, quiso comprar una moto y no pudo. Porque resulta que aparecía que ya habían sacado un crédito a su nombre, uno. Y que aparte le aparecían antecedentes penales. Quiere decir que una persona con su documento de identificación
con los datos de su documento de identificación, fue condenado. Era un homónimo, tal vez. Y cumplió la pena. No, no era homónimo, porque coincidía su documento de identificación. Y les voy a decir qué pasó. Estuvo preso y salió. Y realmente el sistema no logró identificar ni quién fue el que se hizo pasar por él. Hay mucho delincuente que no está documentado porque no le conviene. Mientras que si hubiera una norma jurídica que obligara a documentarse y que en dado caso no se pueda identificar, esto se convirtiera en una falta. Y que únicamente puede ser eximido de la pena de arresto que se le imponga hasta que saque su documento y sea enrolado. Hay muchas áreas marginales en Guatemala en donde hay personas que existen, de hecho, fue inscrito su nacimiento, pero no tienen ni DPI porque no les conviene, son delincuentes, se ocultan. Y es más, no existen impresiones dactilares registradas en ningún lugar. Son invisibles ¿a qué? Al sistema. Bueno, volviendo a la temática. ¿La vagancia es punible? ¿Es válido o es inválido? Inválido. 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 ¿Es cierto o es falso? Falso. Falso. No nos interesa si esto es cierto o es falso. A nosotros lo que nos interesa es la validez o invalidez. Y aquí menciona, y en efecto, si el trabajo es una obligación, queda fuera del ámbito ¿de qué? De la libertad jurídica. Razón por la cual, ¿qué dice aquí? No es congruente calificarlo como un Derecho. ¿qué es lo que estábamos diciendo? ¿Es obligación o es un derecho? Lean bien lo que estamos analizando. Si el trabajo es una obligación, queda fuera del ámbito ¿de qué? De la libertad jurídica. Razón por la cual no es congruente calificarlo como derecho. Pregunto, ¿estos juicios son válidos o inválidos? ¿Y por qué? Es inválido, Lick, porque se contradice. ¿Y el primero? ¿Es válido o es inválido? Este. ¿Se contradice? Se contradice cuando dice que no es congruente calificarlo como derecho. Les dije que habían supuestos jurídicos positivos y supuestos jurídicos ¿qué?
negativos. Y eso es atendiendo a la forma en que está redactada la norma. Lo ideal sería redactar todo en sentido positivo. Pero a veces hay positivo, consecuencia positiva. Supuesto jurídico negativo, consecuencia jurídica negativa. Y a veces se intercambian. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Y hay un montón de variables que más adelante ustedes que ya hicieron el trabajo se dieron cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, ¿es un derecho o es una obligación? El trabajo. Un derecho. Es un derecho. ¿Es una libertad jurídica? Sí, es una libertad jurídica. Trabajar o no trabajar. Yo sé que alguien por ahí va a decir, debería ser una obligación. Pero como ya no existe la ley de la vagancia. Sí existe, Lick, no ha sido derogada. Existe. Derecho vigente, derecho positivo. 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 ¿Segura, Roxana? La ley no está vigente, Derecho positivo no vigente. Es derecho positivo no vigente. Igual que la pena de muerte, creo. No, pero eso no es derecho positivo no vigente. No pueden ser las dos. Ahí están entrando ustedes mismos en la contradicción. Inventando conceptos. Ahí se recuerdan que están violentando un principio. Principio de no contradicción. ¿O si es vigente? Sí es vigente. ¿Es positivo? No es positivo. ¿Qué pasaría si la quisieran aplicar? Analicemos un poco. Divaguemos un poco la mente. Habrían indigentes, licenciado. No habrían indigentes. ¿Alguien más opina diferente? Alguien va a decir no habrían delincuentes. Ahí violentarían la Constitución, Lick. ¿Ya? Y entonces si violenta la Constitución, entonces ¿qué va a pasar? ¿Queda excluido? Queda excluida su aplicación. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿está vigente o no está vigente? Ahí se recuerdan en qué año fue hecha la Constitución que tenemos ahorita. ¿Y en qué año posiblemente fue realizada esa ley de la vagancia? ¿No se recuerda que estamos hablando? Ari, estamos hablando, Ari, que si una norma es contradictoria a la Constitución, ¿qué va a pasar? Queda excluida su aplicación. Y es más, la Constitución todos sabemos que es de una jerarquía
superior. ¿Alguien más? ¿Una opinión? ¿Comentario? Sigamos. Razón por la cual no es congruente calificarlo como derecho, ya que la definición de este concepto implica la posibilidad de actuar o no de actuar de conformidad con los lineamientos normativos. Por ende, si el trabajo es obligatorio, queda afuera del ámbito de lo optativo, efectivamente. Con lo cual no puede definirse como derecho, sino como deber. Si se dan cuenta, todos esos juicios ahí están redactados en sentido ¿qué? Negativo. Por eso, por este mismo, penar la vagancia resulta congruente con un régimen jurídico que define el trabajo como obligación social. Pero incongruente ¿con qué? Con una libertad de trabajo. Ya que en este último, ¿qué dice aquí? Supuesto. Supuesto jurídico, obviamente, ¿verdad? Es claro que aquellas personas que no deseen trabajar tienen la libertad jurídica para ello. ¿Será cierto eso? Sí. Es cierto. Como dijeron, por eso es que existe tanto vago. Vaya que ahorita, con esas propuestas populistas que andan en el ambiente, no se ha hecho ese ofrecimiento. ¿Cómo creen ustedes que lo tomaría la población? ¿Bien o mal? ¿Votarían o no votarían por alguien que hiciera una propuesta en ese sentido? Con que todavía quieren ver cómo aplican la pena de muerte. ¿Qué habría gente que votaría por esa propuesta? Si hay gente que vota por la propuesta que va a llevar a Guatemala al Mundial, no van a votar por eso. Por la propuesta de ir al Mundial y por la propuesta de la aplicación de la pena de muerte. Pero eso es ilógico, ¿Ya? ¿Es congruente? ¿Es válido? ¿Serían válidas esas propuestas? No. ¿Serían viables? ¿Serían posibles? No. No. ¿Serían populistas? ¿Populistas? Sí. Sí, populista, sí. ¿Será que algún porcentaje grande de la población estaría de acuerdo? Sí. Sí. Los que no saben, sí. Por ignorancia. ¿Y cómo estamos aquí en Guatemala, pues? Grave. Si somos una minoría. Los que llegamos a la universidad somos una minoría en comparación a la cantidad de la población que existe. Y los que nos graduamos somos otra minoría. Que supuestamente quieren hacer lo mismo que en El Salvador, dicen. Y hay quienes que se gradúan y es como que imaginemos de cómo llegó aquel toro allá a la terraza. Lastimosamente. ¿Cómo llegó la vaca a la terraza? ¿Se fue por la grada, se fue por el elevador o nació allá? Y ahí entraríamos en un dilema, como aquel si fue primero la gallina o fue primero el huevo.
Ya vieron que andaba un individuo ahí regalando huevos. Y al final lo censuraron. Y andaba hablando otro de ahí de 2 mujeres, un camino. Y al final lo censuraron. Pero yo vi a mucha gente recibiendo los huevitos bien contentos. Porque tienen hambre y los necesitan. Es que hay que recibirlo, Lee. ¿Ustedes recibirían los huevos? Así, sinceramente. Sí, pero no votaríamos por él. Sí. ¿Ya? Los demás, no. Sean sinceros, consigan Sí, lo mismo. de todas formas, todo lo que están dando en la bolsa de uno ha salido. ¿Ya? ¿Lo recibirían? Y voy a hacerles una pregunta. ¿Están de acuerdo con que siga concesionada la autopista Palín-Escuintla? No. Es puro negocio. Fíjense que mi amigo que trabaja en la construcción de carreteras. Yo antes creía que la carretera esa se había comprado en una alianza con el sector privado y el sector público. Y dice que no. Que el Estado compró todo y que es más, no sé cuántos metros todavía después de la cinta asfáltica es del Estado de Guatemala. Y ustedes se dan cuenta que ahí hay unos grandes negocios. Ese negocio lo dejó hecho el señor Álvaro Arzú, si mal Hay no tengo gasolineras. Hay hasta restaurantes por ahí. Y dice que cómo les costó un área que había aquí en donde dice que construían y se hundía porque brotaba el agua y que tuvieron que meter piedra y no sé qué más cosas ahí para poder solidificar. Y después de que la construyó el Estado, ¿qué pasó? Se la otorgaron al sector privado. Y ahí viene un pensamiento que dice que se socializan las pérdidas, pero se privatizan las ganancias. Y no es que uno sea guerrillero, comunista o cualquier otra cosa. Pero cuando hay que dar, cuando hay que pagar, ahí sí pagan todos. Pero cuando hay que recibir beneficios, son unos pocos. Y es más, a veces ni han metido la mano ni para ir a trabajar. Pero sí recibe. ¿Cuáles son las estrategias que hacen? Pues dejan destruir las carreteras. El mismo Estado corrupto. Las mismas autoridades. Aunque dice que el Estado no es el corrupto, sino que los funcionarios, ¿verdad? Dejan destruir las carreteras y justifican la concesión para después tomar el control. Pero ¿por qué no toman el control y la construyen ellos? Así como está el otro, hay otro grupo ahí que sí, ellos compraron el terreno y ellos lo construyeron. Eso sí está válido.
Solo habría que verificar si no agarraron áreas que eran del Estado, que eran áreas que les pertenecían, para hacer su propia autopista. Pero si es público y el Estado invirtió, hizo la obra, ahí sí no lo veo correcto. Bueno, pero no venimos a hablar de política, sino que de juicios. Entonces aquí menciona que las personas que no desean trabajar tienen la libertad jurídica para ello. Sigan haraganeando, ¿verdad? Porque mientras la ley no lo prohíbe, entonces, ¿qué va a pasar? Está permitido. Que lo siga manteniendo la pareja. Ah, ¿y los hijos qué? ¿Saben qué decía antes, en mi caso? Yo siempre decía que a mí ni necesidad de demandar me iban a tener. Porque yo, en mi caso personal, como que hubiera tenido una demanda los primeros 5 días de cada mes, hacer el depósito respectivo. Y sigo en las mismas. Primeros 5 días del mes, sin tener ningún convenio, absolutamente nada, depósito. Y ni en la mano, depósito. Porque cuando uno sabe que tiene sus obligaciones, no hay necesidad que se lo estén recordando. Nada que requerimiento, que demanda, no. ¿Alguien sabe que tiene una obligación que tiene que hacer? Cumplir con ella. Cumplirla. Y si uno cumple, ¿qué problema le puede surgir a uno? Nada. Si algún día le dicen, no ha dado gasto. Disculpe, pero aquí está mi voucher. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el irresponsable? Va. Entonces, libertad jurídica, deber jurídico. Libertad jurídica de seguir haraganeando, ¿verdad? Tiene la libertad jurídica de dedicarse a la vagancia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Válido o inválido? Válido. Válido, aunque nos duela. Aunque nos duela por la sociedad. Claro está, el origen de estas contradicciones no puede juzgarse con los cánones de la lógica, ¿qué? Formal. ¿Por qué? Porque vamos a juzgar con los cánones de ¿qué? De la lógica, ¿qué? Jurídica. Motivo por el cual será la última parte de este trabajo que se denomina las causas socioeconómicas. ¿Será que nos interesan las causas socioeconómicas? Deberían. Porque hay un curso. No sé si todavía se los imparten. Sociología jurídica. Chile. Bye. ¿Para qué la sociología jurídica? Fíjense que la sociología jurídica, ese curso debería ser obligatorio para todos los que quieren ser diputados. Porque debe hacerse un estudio social para determinar los avances del derecho. ¿Qué normas ya son obsoletas socialmente, que ya ni se dan los casos? ¿Y qué normas son necesarios crear? Y así como va avanzando la sociedad, que lo que antes era delito puede hacer que ya no lo sea.
y que ahora existen un montón de delitos. Delitos cibernéticos, ¿verdad? Y un montón de delitos que se dan por medio de ¿qué? De la virtualidad. Entonces, a veces, no a veces, sino que siempre nos quedamos cortos. Aquí llegamos a ¿dónde? La clasificación de los juicios. Y aquí menciona que la clasificación se da desde el punto de vista ¿de qué? ¿Qué dice ahí? De la cantidad. De la cantidad, de la cualidad, de la relación y de la modalidad. ¿Se recuerdan ustedes que había una clasificación de los conceptos? Pues al igual que había una clasificación allá, también aquí vamos a encontrar ¿qué? Clasificación. ¿Será que habían conceptos universales? ¿Vimos conceptos universales? Por supuesto. Ah, pero aquí habla de juicios universales. ¿Y aquí habla de qué? ¿Juicios qué? Particulares. Ah, pero también habla de juicios ¿qué? Singulares. Singulares. Ah, pero hay otro punto de vista donde vamos a encontrar otra clasificación de los juicios que menciona que se obtienen los juicios ¿qué? Juicios positivos. Positivos y juicios negativos. Ah, pero según la relación vamos a encontrar los juicios ¿qué? Categóricos y los juicios ¿qué? Hipotéticos. Y finalmente la categoría modal deriva de los juicios ¿qué? Problemáticos. Ah, pero están aquí. Problemáticos, asertóricos. ¿Y qué dice aquí? Apodícticos. Apodícticos. Pregunto. ¿Desde qué punto de vista dijimos que había clasificación de los juicios? Sin ver. Esquema mental. Desde el punto de vista universal, particular, singular. No. Ahí se recuerdan. Cantidad. Desde el punto de vista de ¿qué? Cualidad, modalidad. De la cantidad. Cualidad. De la cualidad. De la relación y la modalidad. Esos son los puntos de vista. Y después lo que vimos fue el desglose. Ya obviamente desde el punto de vista de ¿qué? De la cualidad. Y cuando dice norma, desde el punto de vista de la cualidad, estamos hablando de los juicios. Porque ahí se recuerdan que las normas aquí al final se convierten, obviamente están conformados por juicios. Porque aquí menciona, dado que toda norma es un ¿qué? Es un juicio. Es un juicio. Al hablar de una norma jurídica estamos hablando de un juicio. Positivos y negativos. Positivos si permiten. Negativos si prohíben.
Cuando nos permiten, se hace referencia a un derecho. Pero cuando una norma nos prohíbe, ¿a qué nos estamos refiriendo? Juicios negativos. Cuando nos prohíbe, entonces estamos hablando de un deber jurídico. Y si está redactado en sentido negativo, entonces es un juicio negativo. ¿Será que en la figura del delito de asesinato nos están permitiendo o prohibiendo? Prohibiendo. ¿Será que en la norma del derecho de alimentos nos están permitiendo o nos están prohibiendo? Permitiendo. A poder tener derecho ¿a qué? A los alimentos. Y entonces aquí encontramos un sinnúmero de juicios, mejor dicho, también normas, que ya dijimos que esta, ¿ve? Este apartado nos da luz verde para decir que una norma es un ¿qué? Es un juicio jurídico. Es un juicio. Entonces, si yo digo norma, puedo decir juicio permisivo, norma permisiva. Son sinónimos. Son aquellas normas que dicen aquí, que permiten, sea la ejecución, sea la omisión de un acto que no está ordenado ni prohibido. Artículo 45. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Es permisiva o es prohibitiva? Permisiva. Permisiva. ¿Y aquí qué dice aquí? Ejemplo. ¿Qué palabra aprendimos? Verbigracia. Verbigracia. El artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que habrá lugar a la casación de fondo cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales o aplicables. ¿Nos prohíbe o nos permite? Permite. ¿Seguro? Permite Habrá lugar a la casación. Ah, pero ¿qué dice aquí? Ya que en este caso no hay ¿qué? Conducta ordenada. Ordenada ni prohibida. No hay una conducta ordenada prohibida. O sea que no nos manda, no nos obliga, ¿verdad? No nos prohíbe. Ah. Entonces, si no nos prohíbe, ¿qué decía aquel otro artículo? Que lo que no está prohibido, ¿está qué? Permitido. Obligadamente tienen que interponer casación. No, no es obligatorio. No. Entonces, esa norma es ¿qué? Permisiva. Permite. Si yo les dijera a ustedes, el trabajo era opcional. ¿Qué conducta era la que ustedes podían asumir?
Permisiva. Era un juicio, ¿qué? Permisivo. Si ustedes querían, lo hacían o no lo hacían. Y si no lo hacían, imagínense que yo les hubiera dicho, si no lo hacen, el examen les vale 40 puntos. Y el que lo hace, su examen le vale, ¿qué? 20 puntos. Pero ese es algo hipotético. Porque yo a ustedes lo que les hice fue un juicio categórico. Y en los juicios categóricos nos mandan a hacer algo. Nada que si quiere usted lo hace o no lo hace. Entonces, si yo les di una fecha de entrega del trabajo, que emití una norma permisiva o prohibitiva. ¿Qué les prohibí? Prohibitiva. ¿Qué les prohibí? Que excedíamos el tiempo de entrega. Les prohibí entregarlo. ¿Qué fecha? Después del 16. Después del 16. O sea que nada que tu 17, tu 18, tu 19, tu 20 y de repente todavía hay unos que hoy me lo van a mandar. Norma prohibitiva. Juicio categórico. Por eso cuando ustedes escuchen hablar a alguien y diga, no prohibió nada, licenciado, solo es categóricamente. Solo tenía. No prohibí nada, Fabiola, o sea que sí me lo puede entregar después del 16. Fabiola. ¿Dónde está Fabiola? Cuando alguien, escuchen, como tenemos que aprender la argumentación jurídica, si alguien a usted le dice categóricamente te digo que no, si la pareja, imaginemos, si utilizan esa palabra, le dice categóricamente te digo no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque usted quiera que cambie de opinión esa persona, ¿qué va a pasar? Si le dijo categóricamente, no, ya no te quiero. Opinen porque no quiero que estén llorando ahorita ahí, aprovechando que no tienen cámara encendida. Espero no haberles traído malos recuerdos. Y otras personas riéndose porque fueron las que dijeron eso, ¿verdad? Así le hice yo, ¿verdad? Categóricamente. Bueno, hasta ahí vamos a dejar hoy. Espero que les vaya muy bien en su examen de mañana. Continuamos el jueves avanzando. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Cuídese. Feliz noche. Feliz noche.